Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Continuamos con el debate, el intercambio de ideas en Impacto Económico, en este tercer bloque enfocado a reformas estructurales para solucionar los graves problemas que tiene la economía argentina y encaminarnos de una vez por todas a un sendero de crecimiento. Tema inflación, reformas de fondo, cómo minimizar la inflación y tener niveles compatibles a países no solo civilizados, sino Brasil, Perú, Chile. Yo sigo escuchando que el diagnóstico es que hay que bajar el gasto público y entonces, lamento desilusionarlos, pero no nos hagamos ilusiones. No creo que sea el gobierno, por lo menos no hasta 2023. Está bien, pero más allá del gobierno, ¿qué habría que hacer? Estamos hablando de después de 2023. Y entonces la pregunta que yo hago es, porque ya se actualizaron las tarifas, los subsidios a la energía, que eran históricamente el ítem que todos señalaban como el que había que ajustar, digamos, que quizá no está ajustado al nivel que se pretendería, pero se ha tocado ese ítem. Yo pregunto, ¿cuál es el ítem de presupuesto que habría que tocar para hacer el ajuste y bajar el gasto? Probablemente coincida yo, y creo que es una mirada que tenemos varios, en que, por ejemplo, la cantidad de partes en la que está dividido el Ministerio de Economía no tiene ningún sentido. Yo tendría un ministro de Economía fuerte que agrupe energía, producción, finanzas, etcétera, y reduciríamos la cantidad de ministerios, la cantidad de secretaría, la cantidad de gente, y ponerle que podríamos reducir el gasto. Ahora, si lo que se apunta es, por ejemplo, a una reforma previsional, entonces yo le pregunto a los que proponen eso que me digan, ¿le vamos a volver a sacar la plata a los jubilados? No. Bueno, yo te pregunto a vos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, yo le pregunto... ¿Cuál es tu visión en cuanto a cuál es la solución? Lo que pasa es que en una planilla de Excel es muy fácil, pero en el medio, y siempre volvemos al mismo punto también acá, hay gente, o sea, atrás, del otro lado de la planilla de Excel, hay personas. Sí, entonces, sin duda, yo no cada sé vez tenemos quién más sería, pobres. no quisiera estar en los zapatos de los políticos, pero yo no sé quién podría ser el presidente que se pare frente a la Cámara en cadena nacional y diga, señores, jubilados, abuelitos, a partir del mes que viene le vamos a... Bueno, ya sucedió en Argentina. Se le recortó un 13% de las jubilaciones. Esta señora que ahora quiere venir a hacer reformas y se presenta como una de las candidatas, fue la que le recortó el 13% a los jubilados. Dame tu visión de qué hay que hacer, Diego. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es la solución? Yo creo que un presupuesto se conforma de ingresos y de gastos. Por supuesto, coincido en que el Estado está grande, esto es producto de muchos años. Creo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Nacional, como te provincial y decía, municipal. creo que hay formas creativas en las cuales el Estado podría ser más chico. No me parece que una reforma previsional, si es esa la intención, sea hoy, con los datos de pobreza que tenemos, del 45% bien, y de la canasta básica que tenemos, el ítem que pueda resolver el problema estructural que tiene la Argentina. Porque probablemente reduzcas el gasto haciendo una reforma previsional. Que habrá que ver en qué términos. Más allá de lo previsional, sobra gente en el Estado. O sea, hay gente de más. Después la pobreza se te va a ir al 70%. Y entonces vamos a tener un problema de pobreza. Y no veo a los privados resolviendo un tema de pobreza. No me queda clara cuál es tu propuesta, pero bueno, ahora volvemos. Juan Manuel. A ver, hablando sobre el tema previsional puntualmente, yo lo que veo es que el sistema previsional que hoy tenemos ha demostrado ser un fracaso. Si vos ves cuántos son las jubilaciones, creo que más del 50% de los jubilados cobran la mínima, están en $160. Es la mitad de lo que cobran en Chile. O sea, si esto no es un ajuste previsional, a mí la verdad que me llama la atención. Y además el sistema previsional lanza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En vez de invertir ese dinero que pagamos los que aportamos para los jubilados y del día de mañana nosotros nos vamos a tener que jubilar de ahí. Digo, eso se está invirtiendo compulsivamente en bonos, en instrumentos del tercer país más desfolteador de la historia moderna, que es Argentina. Entonces no solamente estamos, digamos, en un sistema previsional que es malo, sino que va a ser peor. No hay ninguna chance de que esto mejore. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacer una reforma previsional. Sí me parece que la edad jubilatoria tiene que estar atada a la esperanza de vida, porque si no la gente está más tiempo jubilada
que trabajando, que aportando. Y además, no solamente eso, sino que también necesitas reformar el régimen laboral. Porque si vos no reformás el régimen laboral y no metés trabajadores, Claro, más gente que de 10 aporte. trabajadores, 4 están en la informalidad, son 4 trabajadores que podrían estar aportando al sistema previsional y no están aportando. ¿Por qué no aportan? Porque del salario neto que cobra una persona, el empleador tuvo que pagar 70% en impuestos en costos laborales. Entonces, y no hay sistema más discriminatorio y no hay persona que tenga menos derecho que el que trabaja en la informalidad. Ese no tiene RT, ese no tiene no paga aportes, ese no tiene obra social. Claro. Digo, ese es el que está más excluido de todo. ¿Cómo hacemos para meter a esa persona en el sistema formal? Y bueno, yo creo que hay que hacer una reforma previsional y una reforma laboral urgente. Y si vienen con el tema de, bueno, los derechos ya se ganaron, vamos a lo incremental. El que ya entró con un régimen que se quede. ¿Cómo hacemos para meter los 4 trabajadores de cada 10 que están en la informalidad? ¿Cómo hacemos para meterlo adentro? Que empiecen a aportar, que empiecen a alimentar el sistema. Yo creo que sí hay reformas profundas. Y por eso hay que hacer reformas profundas, ¿no? Y por eso yo me daba la impresión de que este programa no iba a funcionar. Porque primero que podemos discutir la tibieza o no de la reducción del déficit, de la emisión, eso. Pero me llamó mucho la atención que el presidente, cuando inauguró las sesiones este año en marzo, decía no va a haber reforma previsional y el oficialismo aplaudía. No va a haber reforma laboral y el oficialismo aplaudía. En los últimos 10 años, Argentina con este modelo igualito creció en promedio anual 0,3% el PBI. ¿Qué nos hace pensar que de ahora en más vamos a multiplicar el crecimiento por 10? Porque el FMI te dice vas a crecer al 3,5, al 4,5. ¿Qué nos hace pensar eso si vos no haces reformas profundas? No solamente si hay que bajar el gasto público, no solamente... A ver, hablábamos de la inflación, los niveles de inflación. No hay país en el mundo que haga crecer los agregados monetarios, la oferta monetaria, tantos años seguidos como Argentina, 30% por año, por lo menos. Entonces... digo, estamos haciendo lo mismo, vamos a tener resultados iguales. Bueno, yo lo primero que señalo ahí es que este mismo modelito no fue hace 10, no lleva 10 años. Hubo 4 años donde se cambió el modelo. En este mismo lugar, en este mismo programa, alguien dijo una vez delante mío que no había problema en tomar deuda en dólares. Y acá estamos. Siempre decís lo mismo. Por supuesto, porque ¿sabés lo que pasa? Que esa es la matriz del gran problema que tenemos hoy en Argentina. Porque escucho con esto de la deuda atada al SER, etcétera, que el gobierno se endeudó en 44.000 millones de dólares. Es muy diferente endeudarse en pesos y en dólares. Recién Juan Manuel hablaba del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está colocando deuda en pesos. No es lo mismo deberle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que deberle al Fondo Monetario Internacional. A ver, gente... Pero no somos inocentes. Está diciendo Entonces, que los jubilados no es lo mismo haberse endeudado en dólares y haber multiplicado la deuda con los organismos multilaterales que deberle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, pero el tema de las LELIC no es gratis, ¿no? No, por supuesto que no. Pero ahora vuelvo al punto de las reformas. Sí. Coincido que si vamos a hacer una reforma incremental, digo, de ahora en más, todos los que entren, podríamos llegar a revisar la estructura que tenemos ahora y evidentemente es un problema. Juan Manuel decía que la mínima hoy es 160 dólares. El problema es que hace algunos años había gente que cobraba 0 dólares. Y evidentemente incorporamos al sistema un montón de gente que antes cobraba 0 y ahora cobra 160. Si yo le pregunto a un jubilado si prefiere cobrar 0 o 160 dólares, estimo que prefiere cobrar 160. Sumar gente sin aporte no fue gratis tampoco. Bueno, ¿no? pero ahí la pregunta se traslada al sector privado. Porque hay un montón de gente que trabajó 40 años y los empresarios le hicieron las retenciones de aportes y se quedaron con la plata, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona trabajó 40 años y no tiene aportes? ¿A quién persigo? ¿Persigo a la persona que laburó 40 años, como mi abuelo, por ejemplo, que no se podía jubilar porque el empleador le había retenido toda la vida los aportes y no los pagó? ¿O persigo al empresario? El empresario no se lo persigue nunca. Coincidís que hace falta una reforma laboral, como plantea Juan Manuel. Y ahí sí coincido con Juan Manuel en que, evidentemente, tener 4 de cada 10 trabajadores en la informalidad es un verdadero problema. Yo haría, de verdad, un llamado compulsivo a la formalidad. Creo que... ¿Pero cómo compulsivo? Con pequeñas ¿Cómo sería? Con pequeñas modificaciones. No soy de la idea de que bajar los aportes patronales, etcétera, sea la única solución. Me parece que al empresario, para tener ganas de contratar gente, tenés que darle ciertas seguridades. Seguro. Porque evidentemente hay gente que tiene miedo de contratar. Sí, aparte del tema de los juicios el costo laborales. de despedir es muy alto. Sí. Tampoco creo
que la solución sea eliminar las indemnizaciones, como dijo alguien, porque no creo que la solución sea emparejar para abajo, ¿no? Me parece que necesitamos dotar al empresario de las herramientas necesarias para que se anime a contratar y para que se anime a formalizar, porque si tenemos 4 de cada 10 trabajando en la informalidad, quiere decir que trabajo hay. Es mentira que no hay trabajo. Sí, bueno, pero sobra trabajo. Bueno, a vos te lo dirán también los empresarios con los que Sobra hablas. trabajo. Podría contratar más gente, pero el costo laboral, el riesgo de juicios hace que se Coincido en que ese es un punto a focalizar, ¿no? O sea, formalizar el mercado de trabajo es uno de los grandes pendientes, porque también eso significaría una fuerte reducción de la pobreza, ¿no? En esto de encontrar la solución a la pobreza. La solución de la pobreza es que la gente trabaje y trabaje formal. Tal cual, ¿no? exactamente. En eso coincido. Hay una propuesta, bueno, nos vamos a ir de tema, pero hay una propuesta que estuvo girando en los últimos meses, que es esta del salario básico universal, que se la criticó mucho porque parecía que era incrementar el gasto de vuelta en planes, pero cuando uno mira un poquito la estructura del programa, es ordenar la estructura de subsidios, es decir, limpiar todos los subsidios que hay y convertirlo en uno solo que permita incluso reducir el gasto. Juan Manuel, ¿qué otras reformas hacen falta para disminuir drásticamente la pobreza, fomentar la inversión, generar empleo, crecimiento? No, yo ahí tengo un contrapunto con Diego, si bien coincido en algunas cosas, tengo un contrapunto fuerte con el tema de la deuda en pesos y en dólares. O sea, la madre de la deuda siempre es el déficit, ¿no? ¿Okay? La deuda en pesos no es gratis, la deuda en dólares no es gratis. Obviamente, todo exceso de deuda es malo. Ahora, que digan que la deuda en pesos es buena porque yo se la puedo poner al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Banco Central, bueno, así está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así son las jubilaciones que paga el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y así es la estructura del balance que tiene el Banco Central. No tiene nada, digamos, ¿no? Y así quedó en el 2015 y después no voy a defender, digamos, la gestión económica de Macri porque tampoco estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero digo, hay que reducir el déficit, porque si no, hoy lo que estamos teniendo es un problema de deuda en pesos también, que hace que siempre se creía que la deuda en pesos no pasa nada. Claro, mientras se la pones al Banco Central, mientras esa deuda en pesos se la colocás al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, puedes tener jubilaciones miserables, te puedes quedar sin Banco Central, pero no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, acá hay un programa muy inconsistente, que es una reducción muy leve o muy gradual del déficit fiscal y una restricción importante del principal financiador del déficit, que era el Banco Central. Ahora el Banco Central tiene una restricción de emitir o de dar asistencia. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese déficit se tiene que salir a pagar, se tiene que ir a buscar al mercado, se tiene que pagar con deuda. Y el mercado está colapsado de deuda. El mercado local está colapsado. Voy un dato pequeño. El promedio de los depósitos en pesos del sistema financiero, el promedio de los depósitos en pesos que tiene el sector privado en el sistema financiero, de todos los depósitos, caja de ahorro, plazo fijo, todo, el año pasado fue de 3,5 billones de pesos. Ahora, el déficit financiero con el que Argentina terminó el año pasado fue de 2,1 billones de pesos. Es decir, que el déficit equivale al 60% de todos los ahorros y de todos los depósitos que tiene el sector privado en el sistema financiero. Es decir, ¿cómo lo financiás? Tenés mucho déficit y tenés poco ahorro. Entonces, el mercado de deuda local tampoco está en condiciones de absorber ese déficit del Estado. No está en condiciones de financiarlo. Entonces, vos lo que tenés hoy es un problema, porque el mundo no te presta, tenés un problema de deuda externa y tenés un problema de deuda interna en pesos, que además está indexada a la inflación y no la podés licuar. Un momento, Diego. yo no dije en ningún momento, lo aclaro, que la deuda en pesos es buena. Para mí no es buena la deuda, principalmente cuando la usás para gasto corriente, ¿no? La deuda debería ser para infraestructura, para poder crecer, para poder invertir, no para financiar gasto corriente. Esa es la discusión que teníamos aquella vez cuando me decían que estaba bien tomar deuda en dólares para pagar gasto corriente. Tampoco es bueno tomar deuda en pesos para afrontar gasto corriente, pero si yo tengo que elegir entre endeudarme en dólares o endeudarme en pesos, preguntáselo a cualquiera por la calle que prefiere tomar un crédito en dólares o un crédito en pesos, claramente es mejor tomar un crédito en pesos. Y esto que se habló la semana pasada de reperfilar, que es un aforismo que se usó la única vez en la historia del país en que se defaultó la deuda en pesos, que fue en agosto de 2019, durante el final del gobierno de Mauricio Macri, no tiene ningún sentido, porque vos podés estar apretado y tener dificultades para cumplir con un vencimiento, pero si la deuda es en tu moneda, bueno, emitís y después resolvés. Sí, bueno, pero ahí tenés el Ahora, tema. si el vencimiento es en dólares, estás en un problemón. Sí. Ahora, acá hay un gran tema que lo continuaremos en otro programa, es que el Estado compite con el sector privado absorbiendo recursos y quedan menos pesos para
créditos a las empresas. Sumo, para cerrar, esto que decía Juan Manuel, de que los depósitos representan un 60% del déficit. La verdad es que, pese a todo lo que se dijo, el mes pasado hubo un mega vencimiento de 700.000 y pico de millones de pesos y el gobierno logró renovar más, el 108% de lo que se había puesto en juego ese mes. Viene un vencimiento grande a fin de mes ahora de otros 500.000, pero en el día de ayer, que parecía que se iba a incendiar todo, el gobierno logró renovar. Así que no está teniendo problema el gobierno para renovar la deuda en pesos. Por ahora. Y eso es porque, y acá meto luz de alerta, cortito que ya porque estamos hay pasando. De vuelta una tendencia al carry trade. A ver, en criollo, decilo en criollo para que no estén... Se entra en dólar que está planchado, hacemos tasa en pesos y salimos en dólares que están planchados. Muchas empresas y grandes grupos de inversión están haciendo eso y esa es la razón por la que todavía esta rueda del reperfilamiento, del rollover de la deuda en pesos sigue funcionando. ¿Puede llegar a tener problemas? Sí, seguramente, pero hasta el momento no. Juan Manuel, medio minuto para cerrar. No, que el nivel de rollover que ha tenido el gobierno en las últimas licitaciones no le alcanza para cumplir con la meta de emisión monetaria del Banco Central. Es decir, que si siguen estos niveles de rollover de las últimas 3 o 4 licitaciones, no cuento la de ayer porque fue muy chiquita, de 10.000 millones, pero si siguen este nivel de rollover, va a tener que pedirle más asistencia al Banco Central del que debería de acuerdo al programa con el fondo. Es decir, que no está siendo consistente. Estimados, ha sido un gusto. Continuaremos con el intercambio de ideas. Gracias. Gracias, Andrés. Pausa y último bloque, ya veremos. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.